Continuo de movilidad, estabilidad. Esta es una categorización, nuevamente, que te va a permitir tomar decisiones rápidas e informadas. ¿Es completa, es profunda, es súper compleja? No, justamente porque es una categorización que te va a permitir tomar decisiones rápidas e informadas. El concepto de movilidad-estabilidad es una idea que, que se desarrolló mucho en base a los pensamientos y trabajos del doctor Janda, que era un doctor checo que había percibido que determinados pacientes con determinadas patologías o dolores o disfunciones presentaban determinadas características que eran similares. O sea, gran parte, por decir un ejemplo, de la gente que caía con un dolor de la rodilla o un dolor de columna, probablemente a los testeos encontraba que faltaba movilidad en la zona de las caderas o encontraba que había poca estabilidad en la zona lumbar o poca estabilidad en la zona de la rodilla. En base a toda esa idea, a todo ese concepto, a esta suma de conceptos, se arma esta categoría, esta categorización de que hay zonas del cuerpo que te van a permitir generar más bien movimiento y hay otras zonas del cuerpo que te van a permitir generar estabilidad o que van a ser más ventajosas para generar estabilidad que para generar movilidad. Entendiendo que, ya antes de empezar, entendiendo que movilidad y estabilidad no son opuestos, sino que son complementarios. De hecho, si vos analizás una articulación, ¿qué es lo que vas a encontrar? Vas a encontrar una máquina, un dispositivo que te permite generar movimiento, pero en un rango estable. Una articulación combina justamente esta idea de estabilidad y movilidad. Pero no quita que haya articulaciones o zonas del cuerpo que estén más predispuestas o tengan un mejor diseño o necesiten más movimiento y otras que necesiten más bien estabilizar, te vuelvo a repetir, sin que esto sea algo opuesto y te vuelvo a repetir, siendo esto una categoría que simplemente se formuló. Muy bien, esto es lo que vas a ver generalmente, el famoso esqueleto con sus círculos azules y rojos, en donde se indica que cada articulación, como si fuera un continuo, o sea, una articulación móvil, una articulación estable, una articulación móvil, una articulación estable, como si fueran tipos de eslabones que se juntan uno con otro, te vas a encontrar con una primera descripción en donde simplemente se te da esta información, se te dice pies estables, tobillos móviles, rodillas estables, caderas móviles, zona lumbar estable, zona torácica móvil, escápulas estables, hombros móviles, codos estables, ¿sí? Lo que tenemos que entender que si lo encarás directamente así como una repetición de memoria de lo que acabo de decir, no te da mucha información valiosa. Incluso puede ser contraproducente para algunos tipos de actividades o de movimientos del cuerpo humano. Porque si bien acá se pide que, o se dice, o se alega que la zona lumbar debe estar estable, te vas a encontrar con actividades en que hay que mover la zona lumbar. Y vuelvo a repetir, sin que movimiento sea algo opuesto a estabilidad. Entonces, ¿a qué apunta este continuo de movilidad-estabilidad? Bueno, es una valoración general, rápida, como te dije, estoy leyendo de arriba, basada en los trabajos de Janda, súper explicado por Gray Cook, también por Michael Boyle, por Areco Cero en Argentina. Y es una súper simplificación que a mí me permite ver un ejercicio y rápidamente determinar, sin quizás incluso sin conocer el ejercicio, determinar, me parece que esa parte del cuerpo no debería estar moviéndose tanto o me parece que lo conveniente sería estabilizar esta parte del cuerpo. Entonces, nuevamente, te permite tomar decisiones informadas en base a la fisiología. ¿En base a la fisiología qué? Sobre todo a la fisiología de la articulación. ¿Qué te permite esa articulación? Ahora, la realidad es que el sedentarismo, esto, yo estoy acá sentado con las piernas cruzadas, pasándola mal, porque estoy hace un rato, el sedentarismo hace que tiendas a perder estas características. El sedentarismo hace que las rodillas pierdan estabilidad, el sedentarismo hace que las caderas pierdan movilidad, el sedentarismo hace que la zona lumbar pierda estabilidad, el sedentarismo
hace que los tobillos pierdan mucha movilidad. Entonces, interpelamos que todo este continuo en verdad se genera o se pide o se debería poner en acción y no se pone ante la presencia del sedentarismo, ¿sí? También cada tipo de articulación tiene una configuración óptima porque una cadera, recordamos en artrosis, un hombro en artrosis te permite un montonazo de movimiento, ¿sí? Y una articulación entre los cuerpos vertebrales de la zona lumbar te podría dar buena estabilidad. Entonces, cuando vos querés funcionar como una máquina, como si fuera una máquina en la que tenés una máquina, una polea, algo que gire, una cadena, un apoyo, el cuerpo se puede comportar como una máquina si podría ir presentando este continuo de un dispositivo que te estabilice, un dispositivo que genere movimiento, un dispositivo que estabilice. Entonces decimos que con el sedentarismo se tienden a perder, que cada articulación o zona del cuerpo tiene una configuración más bien óptima para más bien generar movimiento que más bien tratar de evitar el movimiento, de estabilizar. Y lo que nos vamos a encontrar que la gran mayoría de los ejercicios coinciden con esta pérdida del sedentarismo, con esta configuración. O sea, cuando vos te encuentres, no sé, con una sentadilla de arranque, te vas a encontrar que los hombros te van a pedir mucha movilidad, que las escápulas te van a pedir estabilidad, que las rodillas te van a pedir estabilidad. Lo que no quita que una rodilla tenga que generar movimiento. Por eso te decía, no son opuestos esto de estabilidad-movilidad. En un último repaso de esta diapositiva, decimos que los tobillos tienden a perder y tienen una buena configuración para generar movilidad. Y ahí te pongo el tipo de articulación que es una troclear que te va a permitir movimientos en un solo plano. Los codos, volvemos a decir lo mismo, están configurados para generar un buen apoyo, una buena estabilidad. Los ejercicios, sobre todo los de carga, requieren que estén estables. Los hombros tienen una buena configuración para generar movilidad, también pueden sostener, por eso te repito, no son opuestos. Por eso es una categorización rápida de trinchera, no súper profunda. Las escápulas requieren estabilidad, sobre todo en los ejercicios de fuerza, requieren ese anclaje al tronco. Las rodillas requieren estabilidad, sobre todo si estás con una carga encima. La zona dorsal tiende a perder muchísima movilidad por el modo de vida sedentario que llevamos. La zona lumbar tiende a perder estabilidad y es una buena zona para transferir fuerzas. Entonces la estabilidad va a ser algo importante en esta zona y las caderas tienen una buena configuración para generar movilidad, sin, te vuelvo a repetir, que estabilidad y movilidad sean opuestos, sean absolutos, sino que se encuentran, se encuentran de una manera complementaria, ayudándose unos con el otro. Muy bien, ejemplos del continuo en un squat overhead o una sentadilla del arranque. ¿Qué van a hacer? ¿Y por qué te cuesta tanto esto? Porque es uno de los ejercicios que más demanda tiene el continuo. Le pide todo al continuo. Es un ejercicio que te va a pedir que el pie más bien lo tengas estable, porque si tenés un colapso en la bóveda plantar, no vas a poder sostener todo el cuerpo que está por encima. Que el tobillo tenga muchísima movilidad, una dorsiflexión súper pronunciada, la rodilla para adelante, la rodilla pasando a la punta de los pies, ya hablaremos de eso. La rodilla más bien en una posición estable. La cadera en una flexión casi completa, o sea, muchísimo movimiento en la cadera. La zona lumbar, más te vale que mantengas la lordosis porque estás poniendo carga por encima. La zona torácica va a requerir una buena movilización hacia la extensión para que puedas estar incorporado sosteniendo el peso. La escápula más bien adherida al tórax y de manera estable. El hombro en una máxima flexión y o abducción para poder sostener el peso y que este caiga de manera vertical. Y el codo más te vale que se encuentre estable en una posición de extensión. Continúo con otros ejemplos. Esto acá empezás a ver, bueno, lo puedo ir aplicando a todos los ejercicios y tener como un método, una manera de pensar rápida, que uno ve e interpreta. Esa columna no debería estar ahí, sobre todo si tiene carga.
esa rodilla no se ve en una buena posición, ¿sí? Tanto lo que sea estabilizar como lo que sea movilizar. Acá es donde se presentan, si falta alguno de estos o si uno de estos está en falta, por así decirlo, es donde se presentan las compensaciones. Por ejemplo, a la derecha tengo un peso muerto, el principal movimiento, la principal bisagra la tendrá que producir desde las caderas, obviamente desde las rodillas también, pero te vuelvo a repetir, no sería una dificultad extender las rodillas, a no ser por la carga. La dificultad sería en tratar de estabilizar las rodillas para los lados o para adelante o para atrás. También hay que estabilizar la cadera, sí, también hay que estabilizar la cadera, pero principalmente la bisagra se forma en la cadera al tiempo que se mantiene o tratamos de mantener una neutralidad en la zona lumbar. Entonces, acá viene lo interesante. La falta de movilidad en las caderas, quizás digo, esto no es categórico, quizás podría causar que se pierda estabilidad en la zona lumbar. O sea, yo no me muevo de las caderas y probablemente el sistema para compensar, para poder cumplir la acción, se va a mover desde la zona lumbar porque si no, no habría manera de levantar ese peso. Claro, si las caderas están clavadas, probablemente lo tengas que levantar desde la espalda. Eso es lo que llamamos un mecanismo compensatorio y siempre lo podés aplicar de manera próxima, o sea, cercana entre, yo puedo decir, si la cadera no se mueve, probablemente tenga que mover la zona lumbar. Si la cadera no se mueve, probablemente tenga que mover las rodillas hacia un lado no conveniente. Y también se presenta de manera distal. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un swing americano y no me da la movilidad de hombros, probablemente lo tengo que compensar desde la columna lumbar. O sea, las compensaciones se pueden producir cercanas o muy distalmente una de la otra. Y ya vamos a recuperar este tema. A la izquierda tenemos un banco plano que no requiere más bien elementos de estabilidad, sobre todo por la carga, y no tanto, a ver, el banco justamente te facilita una posición de estabilización, que es lo que te va a permitir levantar muchísima carga, por eso es un buen ejercicio para levantar mucha carga porque es súper estable. Y no vas a tener mucha ciencia en el tema de la movilidad, salvo en los hombros, que te va a pedir un poco por ahí en la fase del descenso, pero no es en el análisis un ejercicio que requiera mucho del continuo de movilidad y estabilidad, cuestiones de movilidad, sino más bien de estabilidad, incluso ayudado por el banco, el bancón iba a decir, el banco. Muy bien. Mira, modelos de movilidad, estabilidad. Ahí vemos una figura diferente que es de costado. Generalmente es una figura que se interpela de frente. Acá la podemos ver de costado. Y vamos a leer un poco como para seguir profundizando un poco sobre este concepto. Decimos que las caderas requieren movilidad. De hecho, la tienden a perder por la cantidad de estructuras. ¿Por qué? Porque tengo muchísimos músculos que me cruzan por delante, muchísimos músculos que me cruzan en el lateral, muchísimos músculos que me cruzan por la pared posterior. Entonces te encontrás, si bien es algo bueno, porque tengo muchas estructuras que me ayudan a mover la cadera, tengo muchas estructuras que pueden tender esta tendencia a caer en la rigidez, ¿sí? O en la hipertonía, o en la sobreestimulación, o en el acortamiento. La zona lumbar estable la tendés a perder esa estabilidad por el sedentarismo, por la anulación de la musculatura espinal, por la anulación de toda la musculatura del core y sobre todo por la posición de estar sentado y básicamente por el sedentarismo. La zona dorsal móvil es una zona que ya posee poca movilidad por la presencia de las costillas y tiende a perderla por una situación postural, llamada biopsicosocial, por una cuestión de condicionamiento social o modelo social. Las rodillas estables tienden a perder estabilidad en inclinación y en rotación, se exacerba en posiciones asimétricas o unipodales, o sea, te paraste sobre un pie y la rodilla se puso complicada a la hora de tratar de estabilizarla. Las escápulas estables tienden a perder estabilidad por desactivación de grupos musculares que están tratando justamente, que clásicamente tienden a inhibirse o a desactivarse, como el serrato mayor anterior, el romboides, el dorsal, el trapecio.
El hombro móvil, que es como una articulación gemela, el hombro y las caderas similares, tienden a perder movilidad. Es complejo articularmente, o sea, cuando vos hablas de hombro estás hablando de 5 articulaciones diferentes. Y tiene muchos músculos que tienden a cortarse por sobreuso. Tenés mucha musculatura que tiende ahí a llamarlo a una hipertonización, a un acortamiento por mucho uso, sobre todo si tus entrenamientos están desbalanceados, si tenés solo empuje y no tenés un solo jalón. Y tiende a perder movilidad por falta de rango porque no andás todo el día haciendo esto. O sea, bueno, por ahí vos sí, porque entrenás y estás todo el día haciendo esto, pero tenés que entender que la gente no está acostumbrada a levantar el brazo por encima de la cabeza y hacer esto, por ejemplo, y hacer una rotación para un lado y para el otro. Los codos estables van a tender a perder la estabilidad por la sobrecarga que le metas. Los tobillos móviles van a tender a perder esa movilidad en dorsiflexión por un acortamiento de todas las estructuras que tenés en la pared posterior de la pierna. Y los pies estables tienden a perder la estabilidad por el colapso de estructuras, por el abuso del calzado, por por la falta de interacción de la planta de tu pie con elementos, con terrenos irregulares y toda esa deshumanización a la que sometés a determinadas partes de tu cuerpo. Bien, otro análisis del continuo para valorar, el que habíamos visto, una sentadilla de arranque, una sentadilla overhead, ahora con más razón. Si ese pie, esa bóveda no hubiera estado estable, quizás, escuchen, quizás esa estabilidad la hubieras tenido que compensar desde el tobillo. ¿Por qué? Porque la falta de estabilidad genera rigidez en por ahí en otro sector del cuerpo que está intentando estabilizar eso que no puede estabilizar tu pie. Entonces, todo esto es analítico, son esquemas, son posibles, no necesariamente tiene que ser lo que yo estoy diciendo, ¿está claro? No es que 100% la falta de estabilidad en el pie genera rigidez en el tobillo, no, podría esta persona compensarlo de esa manera, o por ahí lo hubiera solucionado poniéndose zapatos de levantamiento, por ahí, o un taco o algo debajo del pie. Entonces, en este escenario, una falta de estabilidad en la zona del pie podría haber generado una rigidez en el tobillo para compensar esa estabilidad y eso hubiera sido un accionar en detrimento de la movilidad del tobillo necesaria en este ejercicio. Quizás una falta de movilidad en el tobillo en este ejercicio obliga a la persona a desarmar el pie para conseguir ese movimiento que el tobillo no está pudiendo conseguir. ¿Se entiende el mundo maravilloso de las compensaciones? No son categóricas, no siempre es esto, varía mucho en persona y está ligado a otros condicionamientos. Esto no es solo que, el tipo no movió el pie, entonces rigidizó el tobillo, o el tipo no mueve el tobillo, entonces tiene un exceso de movilidad en el pie. Esto está condicionado a la persona, a la forma de la persona, al humor de la persona, si durmió o no durmió, a cómo entrena. Son 10.000 variables que hacen que sea imposible ser determinista, decir esto está sucediendo por esto, pero al menos esto te empieza a dar algunas pautas. Muy bien, y para finalizar hacemos una integración del movimiento que estuvimos analizando y analizamos como cada parte del continuo de movilidad y estabilidad, yendo más a qué sucede en las estructuras. Entonces, fíjate, arriba, escápula adherida al tórax. O sea, lo que estamos buscando es que la escápula esté estable para que pueda transferir las fuerzas del tren superior hacia el tronco y de ahí al tren inferior. Ahí voy a necesitar el serrato mayor anterior, al trapecio, a los romboides, al pectoral menor, a toda aquella estructura que esté uniendo la escápula al tronco, justamente para generar un buen anclaje para poder transferir las fuerzas. En el tórax voy a necesitar una buena movilización en extensión para darle a esa escápula, una posición óptima para que se quede apoyada y para que pueda orientar su cavidad para que el hueso del húmero se encuentre en la mayor verticalidad posible para estar sosteniendo el peso. Esta movilización en extensión también es una oposición hacia la flexión que te está generando la carga,
requiere de la activación de los extensores posteriores en una contracción isométrica, o sea, manteniendo las cosas en el lugar, y necesita de la elongación de toda la musculatura de los flexores anteriores. Por eso, lo analítico está bien, nosotros podemos analizar qué pasa con los flexores, qué pasa con la isometría posterior, qué pasa con esa, pero no lo podés separar. O sea, todo viene en un solo paquete, no es que podés hablar, yo necesito fuerza de activación de los espinales, ok, pero necesitas que de adelante cedan para poder producir el movimiento. Y en la zona de la lumbar vamos a tratar de la estabilidad, va a tratar de mantener esa lordosis mantenida, o sea, esa concavidad posterior. ¿Por qué? Porque la carga te quiere llevar hacia la flexión y vos la querés evitar, y te vas a encontrar con todos los extensores en isometría, manteniendo en su lugar, evitando la flexión a los músculos clásicos de la cadena posterior, como la masa común, que es ese masacote de músculos de donde parten gran parte de los músculos de la región dorsal, el iliocostal, el dorsal largo, los transversos espinosos que se encuentran de vértebra a vértebra, el dorsal ancho también colaborando con esta puesta en tensión, y todo el resto de los músculos del core que van a estar gestionando el mantener este cilindro lo más rígido posible. Limitantes te vas a encontrar con el grupo anterior flexor, que si se encuentra, si los tejidos no ceden hacia la extensión, no te van a ayudar justamente a producir esta extensión. Recordá que la extensión se va a producir por actividad de músculos en la pared posterior y porque los músculos de toda la pared anterior cedan, ¿sí? Si no, no. Esto es un balance entre músculos que se acortan y músculos que se alargan. Lo que no quita que todos estén produciendo fuerza, ¿sí? Que un músculo se acorte, uno siempre interpreta que es un músculo que produce fuerza, pero acordate que un músculo que se alarga puede producir fuerza, un excéntrico, y un músculo que se quede en su lugar y que no cambia su longitud puede producir fuerza como un isométrico.